Hola, profe. Voy a hacer una presentación sobre investigación cualitativa y sus 6 tipos de diseños, los cuales los veremos en un cuadro comparativo. Trabajo presentado por Luis Eduardo Quiñones en la maestría en tecnologías digitales aplicada a la educación. Decimos que la investigación cualitativa interpreta la realidad, es subjetiva, no generaliza, es inductiva. También es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento de la percepción de las personas sobre un tema en particular. Empezamos pues por la etnografía. Decimos que su origen fue a principios del siglo XX, la cual ha ido desarrollando con el tiempo. Busca hacer un análisis profundo acerca de esos comportamientos y el significado del lenguaje, del desarrollo cultural de una población determinada. Es el registro y el conocimiento de una cultura de una población específica. En sus fases tenemos el periodo de información donde se hacen entrevistas, donde se recopila información, datos fenomenológicos que son las bases del estudio. El investigador junto a los participantes comienzan a atribuirle el significado de los fenómenos. Después de esos ya se comienza a descubrir si esos significados que inicialmente le dieron fueron reales o no. En este tipo de investigación siempre hay un líder, una persona de la comunidad que es el que permite hacer la conexión con las otras personas de la comunidad, el cual va a orientar al investigador hacia qué personas puede indagar. En los instrumentos, pues tenemos que el estudio directo de personas o grupos, trabajo de campo, entrevistas, observación de participantes. De igual forma se hace una narración objetiva de la situación que por lo general se describe persona a persona, donde se escribe aquello que el participante aprendió o reflexionó de lo investigado. En el análisis debe conceptualizar el problema de reflexión del investigado en la narración objetiva de la situación. En la etnografía virtual, su origen se deriva de la etnografía de la web, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. En fase de planteamiento de preguntas de investigación y objetivos, determinar las técnicas de recolección de información, análisis de datos. Hay dos formas también de obtener información y los instrumentos son casi similares a la de la etnografía. Se ha definido si esta fase se puede recolectar información en, en línea o también online. Hay dos formas de obtener información y los instrumentos son casi similares a los de la etnografía que ya mencionamos. En los instrumentos de recolección tenemos que el escenario virtual no solo se requiere obtener, es recomendable el uso de varias técnicas que incluyan indagar en los escenarios reales o físicos. Las entrevistas a profundidad construyen unas historias de vida, los estudios de casos, la observación del medio y la recogida de la experiencia a través de la observación. En el análisis de datos tenemos que se hace una observación del fenómeno, en búsqueda de las fuentes bibliográficas y del juego del análisis final de lo que es la propuesta de la investigación.
hace una observación del fenómeno que busca en las fuentes bibliográficas y luego se hace el análisis final de lo que es la propuesta de la investigación. Tenemos en la teoría fundamentada, el origen fue propuesta por Barney y Hansel Straub. Sus fases se dividen en tres, que son abiertas, axial y selectiva. Cuando hablamos de fase abierta, es cuando se comienza a hacer la clasificación y la decodificación de los datos y las categorías que se van a trabajar en este tipo de investigación. La codificación axial, comparamos los datos anteriores y los datos nuevos y se hacen las comparaciones. La selectiva es donde se realizan estos conceptos, o más bien se reducen estos conceptos, en donde se repite y se repite, este sí, este no, este va, este no va, y se van eligiendo cuáles son las que van a delimitar las teorías. Y los instrumentos utilizados serían las entrevistas, la observación, documentos escritos, las fotografías también pueden ser. En el análisis tenemos que se elige una categoría central, la que va a explicar todos los datos anteriores, las hipótesis y las categorías que se está trabajando inicialmente. Se puede trabajar datos cuantitativos y datos cualitativos. El análisis de este tipo de diseño es según el instrumento elegido, según el grupo de categorías que se van a elegir. En la investigación-acción, su origen fue por el psicólogo alemán Kurt Lewin en 1946, en experimento con la comunidad. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial, donde surge la necesidad de realizar una investigación donde el conocimiento se ejecute durante la práctica. Por eso su nombre, investigación-acción, que transforma la realidad del individuo. Sus fases tenemos que detención del problema, elaboración del plan, implementación del plan y retroalimentación. Lewis habla de 4 fases que son planificar, actuar, observar y reflexionar. Y en su instrumento de recuperación tenemos que son grupos de discusión, entrevistas, talleres, grupos focales, fichas de observación. Todo se construye o se va construyendo progresivamente en la idea, que la idea es que el instrumento sea abierto, genérico, en que haya unas fases o un método que se va construyendo progresivamente. La idea es que el instrumento sea abierto y que para ese grupo de población. En el análisis tenemos que se apoya en mapas, organigramas, entre otros, donde se aplica con técnicas de observación e instrumentos. Es como un modelo de triangulación de un método que se supone pues observar un hecho utilizando distintas fuentes entre técnicas, instrumentos y la parte de observación, lo que permite simplificar la información. En el estudio de caso pues nace a finales del siglo XX y fue creado como una propuesta al positivismo. Según Jin, busca la apropiación de nuevos temas para investigar. Esos fenómenos
a explicar por qué surgen de estos, de estos fenómenos, es decir, por qué surgen. Y hay que eh, empezar a darse un método de investigación. Sus fases: identificación del problema, revisión de la literatura, recopilación de datos, análisis y conclusiones. En sus instrumentos tenemos que la revisión de documentos, observación, entrevistas, los videos y los artículos de prensa. En el análisis de datos se dice que como respuesta a cómo ocurre, por qué ocurre, los hechos analizados y transcripción de narrativas o recolectadas para concebir la teoría o la historia general mediante el ensamble de la narrativa de las recolectadas. También decimos que para concebir la historia general mediante las narrativas recolectadas. La fenomenología, fundada en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl, es un análisis de experiencias desde un punto de vista de las personas que han vivido estos fenómenos. Pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la verdad de los fenómenos. Fases: determinar el problema a identificar, recopilar datos de la experiencia, desarrollar una descripción compartida. Se hace una reflexión de la experiencia a través de etapas estructuradas. Se busca también información. Posteriormente se hace análisis de esas experiencias vividas. En los instrumentos tenemos que son relatos de experiencias de las personas, entrevistas cerradas y abiertas, estudios entre audios y videos. O sea, es una reflexión de la experiencia a través de etapas estructuradas. Relatos de experiencias de personas, de protocolo, fotografías, entre otras. En el análisis de los datos tenemos que la selección de contexto, recolectar o agrupar experiencias, conceptualizar las experiencias determinadas de temporalidad y espacio para realizar los datos. Bueno, tenemos estas referencias bibliográficas. Eso es todo. Muchas gracias.